Queridos estudiantes, bienvenidos a otra clase más sobre presupuestos. Les saluda su docente, doctora Adriana Esteves, de la Cátedra de Presupuestos. Esta noche vamos a analizar el presupuesto de ventas por el método de los mínimos cuadrados. En clases anteriores habíamos ya analizado uno de los métodos, aquel que analiza los factores que podrían incidir en el comportamiento de las ventas. Hoy vamos a analizar un método que es enteramente estadístico y que utiliza pues una línea de regresión para su cálculo. Este se llama el método de los mínimos cuadrados. Este método sirve para proyectar las ventas de futuros periodos en base a las ventas de gestiones pasadas. Es decir, que para este cálculo necesitaremos un historial de ventas de periodos ya ocurridos, es decir, datos reales, ¿no? De periodos pasados para proyectar los periodos futuros. Si se desea estimar las ventas para los siguientes años o meses, con la misma tendencia se puede acudir a este método. Es decir, que lo que queremos y pensamos es que al proyectar bajo este método no van a haber ningún tipo de factores que van a afectar de alguna manera el comportamiento de las ventas. Es decir, que todo va a ser normal. Políticas, procedimientos, normativas legales, comportamiento del cliente, del mercado, permanecerán estables bajo este criterio. El presupuesto de ventas, entonces, bajo este modelo de los mínimos cuadrados, es un procedimiento de análisis numérico en la que, dado un conjunto de datos, generalmente pares ordenados de familias, en el caso de las ventas, será el comportamiento real de las ventas en el año anterior. Y se intenta determinar en función continua cuál será la proyección de venta para los futuros periodos que más se aproxime a la realidad. El objetivo de este estudio es prácticamente minimizar los errores en el cálculo. Pues bien, aquí están las fórmulas para el cálculo de las proyecciones por el método de mínimos cuadrados. La fórmula general es Y es igual a A más B multiplicado por X, en donde será importante que calculemos primero B. Para este dato reemplazar en la fórmula para buscar A, y una vez que tengamos los dos datos de A y B, reemplazar en la fórmula general. Hay que tomar en cuenta que este N significa el número de periodos históricos que estamos tomando como referencia para la aplicación de la fórmula. Y el momento en que aplicamos la fórmula general para el cálculo de la proyección, este X representa el periodo que yo deseo calcular. Para explicar un poco mejor, vamos a aplicarlo en un ejemplo. La empresa El Zapatito presenta el siguiente historial de ventas de calzado de mujer modelo muñeca para el año 2021. Entonces, como ustedes pueden ver, debemos preparar una columna en donde tengamos, ¿sí?, cada uno de los meses que van a servir como históricos para hacer la proyección. En este caso he tomado 12 meses, de enero a diciembre, y los voy a dar un número, que generalmente es ordinal, ¿no? En orden. Enero será el mes 1, febrero el 2 y así sucesivamente hasta que el mes de diciembre será el mes 12. Es importante que yo vaya haciendo la sumatoria, ¿sí? Este número 78 corresponde a la sumatoria de estos valores, ¿sí?, en términos absolutos, es decir, la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta 12. Eso me da un total de 78. Entonces, el primer procedimiento es listar los meses y numerarlos en orden ascendente. A continuación, lo que voy a hacer es pues describir los datos históricos que tengo de las ventas por cada mes. Es decir, por ejemplo, en el mes de enero del 2021 yo vendí 220 pares, ¿no? Y así sucesivamente hasta que en diciembre he vuelto a vender 200 pares. Tomen en cuenta que los números que ordenan el mes al que corresponde estos datos, ¿sí?, habrá que hacerlos la sumatoria y a esto se llamará X. De la misma manera que las ventas se nombrarán como Y y tendré que hacer también la suma totalizada de
cada uno de los datos de ventas hasta llegar al mes de diciembre. En mi caso, el número de meses, la suma de X dio 78 y la suma de Y, que es el número de pares vendidos, dio 3035. A continuación, lo que hago es calcular la X al cuadrado. ¿De dónde resulta este dato? Viene a ser la X multiplicada por sí misma, es decir, elevada al cuadrado. 1 elevado al cuadrado es 1, 2 elevado al cuadrado es 4. Si tomo hacia adelante 8, que corresponde al mes de agosto, por 8 da 64. Y así de todos y cada uno de los meses. Luego los totalizo. Por lo tanto, ya tengo el valor de X elevado al cuadrado. Hasta el momento he calculado entonces el valor de X, el valor de Y y el valor de X al cuadrado. Cada uno de estos han sido totalizados, pues sus datos son necesarios para aplicar en la fórmula. Como cuarto paso tenemos multiplicar, en este caso, el número de mes por las ventas de cada mes. Entonces, X por Y. Voy haciendo el cálculo y a la vez también hago la sumatoria, es decir, que la multiplicación de X por Y y sumados todos y cada uno de los valores me da 20.225. Pues bien, ahora entonces ya tengo los datos para aplicar la fórmula y pronosticar las ventas para el primer mes del año 2022. Tomen en cuenta que los datos que revisamos hace un momento fueron los pronósticos de ventas del año 2021, es decir, aquellos datos que fueron calculados y que ya están aproximados a la realidad, es decir, son los históricos. Entonces, aplico la fórmula que les había mencionado para calcular B. Ya tenemos el número de periodos. Acuérdense que fueron 12 meses, por lo tanto N es 12. La sumatoria de X por Y, que también calculé, ¿sí? Menos la sumatoria de X, que también tengo totalizada, multiplicada por la sumatoria de Y. Estos dos valores están divididos para N, que nuevamente representa el número de periodos, la sumatoria de X al cuadrado, acuérdense que eran el número de orden del periodo elevado al cuadrado, pero aquí me pide la sumatoria. Este dato menos la sumatoria de X, solo de X, de la suma elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si calculamos bajo este criterio y reemplazamos los datos, nos da un valor de B de 3,479020. Luego procedo a calcular A, puesto que en la fórmula de A yo tengo B, ¿no? Acabo de entonces determinar el valor de B y lo reemplazo en la fórmula. De nuevo, A es igual a la sumatoria de Y. Acuérdense que sí sacamos la sumatoria de Y, menos el dato de B, que es 3,479020, por la sumatoria de X, y esto dividido para el número de periodos, que en este caso son 12. Este valor, si reemplazamos en la fórmula todos los componentes, me va a resultar A es igual a 230,30. Pues entonces ya tengo los datos básicos para calcular el periodo número, en este caso sería el número 13, ¿no? Voy a proyectar las ventas del mes de enero, es decir, el periodo número 13 pues es del año 2022. Los 12 primeros eran del año 2021, por lo tanto el 13 corresponde al año 2022. Entonces reemplazo en la fórmula el valor de A, que es 230,30, más el valor de B, que es 3,4790, que deberá ser multiplicado por X, que en este caso representa el periodo número 13. El resultado final es el valor de Y, es decir, el periodo proyectado, que en este caso es el pronóstico a vender en el mes de enero del 2022, que son 276 unidades, en nuestro caso 276 pares. Es importante que ustedes tomen en cuenta de que en la fórmula matemática habrá que considerar los niveles y supremacías de las operaciones. Es decir, si la N está junto a la sumatoria, significa que hay una multiplicación. Y si en este caso, por ejemplo, que tengo la sumatoria de X y dice por la sumatoria de Y, yo deberé conservar los niveles jerárquicos de las operaciones matemáticas. Muchas gracias y haremos un ejercicio práctico un poco más amplio en clases.
Buenas noches.